Muy buen día, soy Gerardo Viloria, que le da la bienvenida a este su programa Ejercicio del Poder, mismo que me permite ser conducido como mi muy querido amigo y respetable periodista, don Rafael Gutiérrez Varga, a quien esta mañana una vez más le doy la bienvenida. Gerardo, Rafa, buenos días. muy buen día, encantado. Buen día, Gerardo. Esta mañana tenemos en vivo, en una transmisión muy especial, a quien es el presidente de la Coparmex, un mexiquense con toda la barba, el contador Manuel de la Mora Ramírez, a quien le damos esta mañana también la bienvenida. Muchas gracias, Luis Gerardo. Manuel, mil gracias por estar con nosotros en este programa de Ejercicio del Poder. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Rafa, por la invitación y por compartir la mesa y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Luis Manuel, sería muy importante que para nuestro teleauditorio pudieras mencionarles qué es lo que hace, en qué consiste y cuál es, como se menciona ahora, su misión y la visión de la Coparmex. Muy bien. Bueno, primero resaltar que la Coparmex es un sindicato patronal. Es un sindicato y con la más pura esencia sindical representamos los derechos, los valores, los principios y los intereses de todo el empresariado. La Coparmex tiene de creación, ya estamos por cumplir 86 años. En el año de 1929 nace la Coparmex a nivel nacional, derivada de un consejo de cámaras en donde se decide buscar una representación que fuera más allá del sector. Ya teníamos cámaras que sectorizaban y que agremiaban a los empresarios. Entonces, de este consejo de cámaras se decide formar la Coparmex bajo el auspicio de la Constitución del 17, al amparo del artículo 123 constitucional. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque la Coparmex, como sindicato patronal, fue primero que nuestra primera Ley Federal del Trabajo, que fue publicada en el año 31. Entonces nosotros nacemos al amparo del 123 constitucional de origen, en donde nos da el beneficio de agruparnos como empresarios, como patrones, para la defensa de nuestros intereses. Y eso ha sido la misión por más de 85 años, como primer empuje. Número 2, en estos 85, casi 86 años de transformación, la Coparmex ha avanzado de estar defendiendo la propiedad privada, el mercado libre, y hemos avanzado muchísimo. Nosotros en los años 80, del 86 al año 90, fuimos muy puntuales en empujar una reforma política electoral que hoy, en estos días, sin hablar más de temas políticos, pero que nos permite tener un Instituto Nacional Electoral como el que hoy día gozamos, cuando en aquellos años 80 pues no teníamos nada cercano. Y así como este impulso al Instituto Electoral, fuimos precursores de que se pudiera lograr un Consejo Coordinador Empresarial, un Consejo Agrario Nacional y muchos otros esfuerzos. ¿Cuál ha sido la misión de la Coparmex? Generar un medio ambiente propicio para la generación de empresas, para la creación de riqueza y beneficio de toda la sociedad mexicana. Eso es. Perdón, Luis Manuel, yo creo que una de las preguntas que más se hacen en nuestros teleauditorio completo y sobre todo incluso en el ámbito empresarial, ¿cuántos afiliados tiene Coparmex en el país? Creo que es algo, y de qué tipo, ¿no? Es decir, son empresas transformadoras, son de servicios. ¿Cómo se conforma? Sí, 86 años, muy bien, y han crecido y se han mantenido por lo menos de muy buen nivel, pero ¿cuántas son en el país? Fíjate, qué interesante pregunta. Hoy día somos cerca de 36,000 empresarios afiliados a la Coparmex nacional y tenemos más de 6 millones de empleados en esas 36,000 empresas. ¿Qué tipo de empresarios? Y muchos piensan, la Coparmex y seguramente las grandes empresas. Sí, las grandes empresas están con nosotros, pero nunca serían cercanas a ese número. ¿Cuál es el empresario que nos representa? ¿Cuál es el empresario que cuidamos? El de menos de 10 empleados, ¿eh? O sea, el grueso de las 36,000 empresas
incluyen, lógicamente, las grandes empresas que tienen las grandes cifras en empleados, en producción, en generación de Producto Interno, pero son muchísimas las medianas, las pequeñas y las microempresas que se afilian a Coparmex. ¿Qué tipo de empresas son las que se afilian a Coparmex? Las que se alinean a nuestro modelo de gestión empresarial, que tenemos una escala de principios y valores, en donde todos los empresarios Coparmex, todos son empresarios formales, en donde todos los empresarios Coparmex estamos pugnando por un ejercicio pleno de derecho, un ejercicio pleno de responsabilidad y generación de valor, no solamente para la empresa, para sus accionistas, sino para sus trabajadores, para sus clientes y para sus proveedores, para toda la cadena de valor. Eso conforma la Coparmex. Y estas 36,000 empresas y casi 6 millones de empleados generan alrededor del más del 30% del Producto Interno Bruto del país. Siendo el Estado de México, Luis Manuel, una de las entidades precisamente que aporta el mayor porcentaje al PIB nacional, aquí en esta entidad, ¿cuántos la integran? Te platico, mira, en el Estado de México, que es un gran estado, territorialmente, poblacionalmente y en generación de riqueza, tenemos 3 centros patronales o 3 sindicatos que por el tema de territorio tratamos de abarcar y de dar el servicio a todos los empresarios. En los 3 sindicatos que cuidamos el Estado de México, debemos de tener alrededor de 900 empresas socias. En promedio 200 y fracción en cada uno de ellos, 200 en este Valle de Toluca, que tiene los parques industriales al norte, al sur, y que al norte estamos hasta Polotitlán, al sur hasta Tlatlaya, Lubianos, pero hacia el oriente nos encontramos con un centro empresarial que tiene que cuidar una agenda muy particular, que es el Centro Empresarial Metropolitano, que tiene a los municipios, a los 11 municipios conurbados al Distrito Federal, y que por sus condiciones territoriales tienen que generar una agenda política de manera conjunta con nuestro centro empresarial del Distrito Federal, porque tenemos ahí temas de movilidad, de basura, de seguridad, de una serie de factores que el resto de la entidad no tiene. Y más allá de este centro metropolitano, ya basado en Ecatepec, para atender toda la parte industrial y la parte comercial que tenemos en el oriente del estado, tenemos nuestro centro empresarial del oriente del Estado de México, que atiende pues a toda aquella parte de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco, etcétera, todos estos municipios. En estos 3 centros empresariales, unidos de manera conjunta, hacemos Coparmex Estado de México, en donde atendemos la parte de, bueno, a mí me tocan cerca de 85 municipios de este lado, los 17 metropolitanos y el resto en el oriente, y de manera conjunta debemos estar agremiados como 900 empresas. 900 empresas de qué características, del tamaño de Bayer, de Male, de la cervecería, etcétera. Sí. Empresas muy grandes, pero insisto, ese no es el dato importante. Son empresarios que participan con nosotros, pero el empresario más importante es el empresario que levanta la cortina, que saca de la bolsa derecha para meterle el cambio a la caja y que al final del día cierra la cortina para hacer su inventario y su corte de caja. Ese es el empresario que forma parte de la Coparmex en el Estado de México y a nivel nacional. Y es el que debemos de cuidar. Luis Manuel, ¿de qué manera ustedes como Cámara, como organización, a sus agremiados, les proporcionan algún tipo de ayuda, apoyo? Los gobiernos de toda la historia siempre han sido sumamente dadivosos con microempresarios, con emprendedores. Siempre hemos buscado la forma de que este país camine así. ¿Por qué? Bueno, porque es la única manera de lograr el objetivo finalmente. Pero ustedes, ¿cómo buscan la manera de ayudar a ese pequeño empresario, ese pyme, o a esa persona que quiere hacer algo y que dice, yo me afilio, ya estoy en Hacienda, ya me afilié al Seguro Social, ya tengo todo, pero oye, me falta capital, ¿qué hago? Hay muchos mecanismos como la Coparmex apoya, pero debo resaltar cuál es el acento principal de Coparmex. Es un tema de representatividad, y cuando salimos a representar, no representamos, por ejemplo, no es en mi caso en particular, no represento a los 200 agremiados que tengo en el Valle. Yo represento a todos los empresarios del Estado de México.
y en ese esfuerzo de representatividad tenemos una presencia muy importante en el Congreso local. Hacemos presencia para la revisión de leyes para que lo que se esté publicando ahí en realidad esté alineado con lo que estamos buscando para este medio ambiente que queremos generar para nuestra sociedad mexiquense. Tenemos una presencia importantísima en el Congreso Federal, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, para cuidar todo lo que se está legislando, para impulsar las leyes que nosotros consideramos. Entonces el tema de representatividad es algo fundamental para la Coparmex nacional, para la Coparmex en el Estado de México, en donde no solamente vamos a hablar y decir, esto es solamente para los socios Coparmex, no, imposible. Hablamos en nombre de todo el empresariado mexicano, de todo el empresariado mexiquense, número uno. Y en estos espacios de representatividad también tenemos incidencia en espacios muy puntuales. Platicaba un poco más temprano con Gerardo, las juntas de conciliación y arbitraje en sus juntas especiales, sabemos que están representadas por el sector de gobierno, que es el que preside la junta, pero también hay un representante obrero y un representante patronal que cuida que toda la justicia laboral se dé en equidad. De manera natural la Coparmex ha tenido las representaciones laborales y no solamente lo hacemos en las juntas especiales, sino también en las juntas federales, y ese tema de representatividad es, ¿sabes qué te cuido, empresario? No solamente busco que bajes fondos, no solamente te acerco al sistema financiero para que tengas un crédito que te dé el beneficio, no solamente te apoyo en la exportación. Tenemos todo eso y tenemos capacitación y consultoría y tenemos algo muy robusto, pero yo creo que el tema más importante es que cuidamos frente a la autoridad, ¿cuál? El tema del Poder Judicial, Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, impulsando lo que tú necesitas. Entonces ustedes se consideran y por lo tanto, es decir, independientemente de cuál sea tu respuesta, son un auténtico grupo de presión. Pues al final del día, como sindicato, tratamos de ejercer los intereses, no solamente del empresariado, sino de la sociedad en su conjunto. En temas laborales, en cualquier otro tema, estamos cuidando mucho a la sociedad mexicana porque creemos que solamente a través de este tipo de organizaciones podemos incidir en lo que estamos buscando. Se adelantó Gerardo, me ganó la pregunta, pero Luis Manuel, ¿de qué manera, siendo ustedes un sindicato finalmente, de qué manera evitan que ese sindicato se convierta en lo que todos los sindicatos enormes de este país, llámese de teléfonos, de mineros, de donde sea CTM, etcétera, de qué manera ustedes evitan que se convierta en un sindicato a modo para los gobiernos en turno? Yo creo que fundamental es nuestra planeación estratégica, nuestros principios y valores. Lo que nosotros estamos buscando son situaciones y que forman parte de nuestra agenda mínima, de la que invitamos a participar a todos los candidatos ahora en esta campaña. Creemos que la educación de calidad para todos nos va a sacar adelante. Es la única estrategia transversal que nos va a ayudar a cambiar este México que estamos buscando. ¿Qué estamos buscando? Un gobierno eficiente y transparente. Rendición de cuentas. Necesitamos regresar la confianza a los mexicanos en las instituciones que están muy dañadas, y no hablo solamente de los gobiernos, hablo de la institución empresarial. No tenemos credibilidad de todos ustedes, compañeros míos. Nos falta mucho, necesitamos construir esa confianza y a través de, primero, regresar el tema al gobierno eficiente y transparente, yo creo que sería algo importante. Participación ciudadana. Democracia participativa es lo que estamos impulsando desde la Coparmex, y esto no quiere decir militancia partidista, candidaturas, no. Democracia participativa en su máxima expresión es mexicanos que participen en objetivos comunes, como que en la reunión de mi cuadra, en la asociación de padres de familia, en la asociación de mi parque industrial, de mi centro comercial, en donde yo tengo vida en común y conjunto, necesito participar activamente como mexicano para transformar este México. ¿Qué te parece si nos continúas platicando de esto, que además era una de las preguntas que te queríamos hacer hacia el final, pero muy interesantes, después de un corte? Me parece muy bien, Gerardo, gracias.
Una vez más continuamos en este su programa Ejercicio del Poder, a quien en esta mañana tenemos como especial y distinguido invitado el contador Luis Manuel de la Mora Ramírez, presidente de la Coparmex en el Estado de México. Él nos refería antes de ir a corte precisamente de una agenda que mínima, que tenía diversos puntos y en ello queremos incidir un poco más adelante. Sin embargo, te ruego la retomes. Gracias. Insistía, ¿cómo evitar que la Coparmex se vuelva parte de lo que pareciera ser que se vuelven muchos de los sindicatos? Que yo creo que estamos en una transformación sindical y yo apuesto a que lo logremos en el corto plazo. ¿Qué necesita ser un sindicato? El representante pleno de los intereses y los derechos de las personas que agreguen. Y hay que resaltar, al final del día, la Coparmex es una representación empresarial y patronal a través de la mecánica de un sindicato, normado por nuestra Ley Federal del Trabajo hoy día. Sin embargo, las empresas, la Coparmex, son personas. Y eso es lo que hay que resaltar. Lo más importante de la política de Coparmex es el humanismo que estamos buscando. ¿Cómo no caer en el juego institucional? Porque al final somos personas y lo más importante es la persona. Y en esta idea, todos los socios Coparmex se van a vincular con nosotros los que compartan esos principios y valores. Y en la exigencia de mis socios Coparmex no me van a permitir que caigamos en ese juego en donde se manosee este poder que ustedes platicaban y sirva a intereses ajenos u oscuros. ¿Quiénes son los primeros críticos y quiénes son los primeros que ejercen una política dura en la Coparmex? Sus socios y sus agremiados. Debo decir que yo la presido, pero ¿qué presido? Presido una asamblea general y un consejo que rige los destinos de la Coparmex. Y los 16 consejeros que hoy día trabajan activamente dicen, a ver, no, presidente, el camino es por aquí. No, presidente, la política es esta, la interpretación correcta es esta. Al final del día presido un consejo de empresarios responsables, alineados con los principios y valores que me van dictando cuál es el camino de lo que la Coparmex debe de ser y de los intereses que estamos defendiendo. Mira, hay algo que referías y has insistido mucho y que obviamente le ha quedado muy claro a nuestro teleauditorio. Somos un sindicato. De fecha no muy lejana hacia acá, los gobiernos fundamentalmente federal, como específicamente, y a veces estatales, han minimizado a los sindicatos, a las organizaciones sindicales. Inclusive, desafortunadamente, muchos comunicadores sociales, y debemos decirlo también, se han prestado a esa circunstancia de intereses. Sin embargo, y por lo tanto, estas organizaciones gremiales han ido al descrédito y a la baja en nuestro país. Sin embargo, bueno, también debo insistir hacia América Latina. Sin embargo, en Europa el sindicalismo en un instante tomó una ola hacia abajo, pero finalmente la cresta de estas organizaciones gremiales de nueva cuenta está muy, muy alta en Europa. Así pues, por eso te refería en el entorno de como grupo de presión. Ahora bien, esto que ha quedado muy claro, ¿cuál podría ser en el entorno? Gracias por decirlo, pero hay otra situación en el entorno de los valores que has insistido. ¿Cuál podría ser lo que también en ustedes, de alguna manera, los gobiernos, digámoslo con toda claridad, federal o muchas veces estatal, les quieren presionar, es decir, hacer manita de puerco? Al final del día, yo creo que el gobierno busca facilitar el ejercicio de lo que le toca en materia de administración y busca los elementos ajenos a él para lograr estos objetivos.
Lo entiendo, no es tema de justificación, lo entiendo plenamente, pero en consecuencia, ¿dónde jugamos nosotros o nosotros? ¿Cómo hacemos la mecánica para lograr lo que a nosotros nos interesa? Buscando impulsar de manera muy profunda, muy clara, cuáles son los intereses, qué es lo que necesitamos. Algo que ha sido un tema de reconocimiento, yo creo que hace ya 21 años, nuestro presidente nacional, Gerardo Arana, en aquellos años, impulsó algo que se denominó el nuevo contrato social, la nueva filosofía laboral en México, que a distancia ya de estos años, podemos ver una realidad en más de 4 o 5 modificaciones a nuestra legislación federal del trabajo, pero más que a lo que hacemos de ejercicio en la ley, a la propia gestión de las empresas, en donde ya no vemos a los trabajadores como una contra, sino como unos colaboradores, como tal, como unos socios, tanto que les denominamos el capital humano. Nosotros somos dueños del capital de infraestructura, pero el capital humano es lo que le da sentido a la generación de riqueza y no otra cosa. Eso hemos logrado. ¿Cómo lo hicimos, Gerardo? ¿Cómo lo hicimos, Rafa? Con trabajo todos los días. Más de 20 años de esfuerzo nos han llevado a tener una posición el día de hoy que estamos evaluando dar una nueva dinámica. Acabamos de tener una reunión hace unas semanas en Cozumel, los presidentes de Coparmex a nivel nacional, con todos los vicepresidentes nacionales, buscando y analizando qué había pasado en todos estos años, y caímos en cuenta que necesitamos transformar nuevamente la gestión empresarial si queremos estar acordes a este nuevo siglo, a este nuevo milenio, en donde las empresas han transformado de nueva cuenta, y ya no solamente es el tema del capital humano, ya no solamente es el tema del capital de infraestructura, y habitualmente nos hablan de empresa, imaginamos grandes naves, mucha maquinaria, etcétera. El día de hoy, muchas de las empresas son capital intelectual, y necesitamos dar ese paso en México, y estamos impulsándolo también desde la Coparmex. Muchas de las grandes empresas a nivel global, a diferencia, las que más se han capitalizado, por ejemplo, tenemos una General Motors gigante a nivel mundial, y tenemos un Spotify o un Instagram de 18 personas, una oficinita y 4 computadoras, y generan la misma cantidad de valor o de riqueza. Necesitamos transformar también la visión de la gestión empresarial, y Coparmex está atento a todo eso. ¿Cómo lo vamos a lograr? Como lo hemos hecho todos los grandes logros de la Coparmex, trabajando todos los días, no quitando el dedo del renglón y haciendo lo que nos toca dentro de la empresa, dentro de la sociedad y dentro del gobierno, incidiendo en el poder legislativo, incidiendo en el poder ejecutivo y su política de aplicación, incidiendo en el poder judicial, porque si bien es cierto, nosotros somos muy apegados al cumplimiento de la ley, uno de esos cumplimientos de ley es nuestro ejercicio a los medios de defensa, que también impulsamos y decimos, a ver, si no estamos de acuerdo, tenemos que hacerlo valer, por un ejercicio natural de lo que debiera ser un Estado de Derecho. Nuestro programa es muy claro, ejercicio del poder. Me gustaría que le dijeras a nuestro teleauditorio, Luis Manuel, como sindicato, que además pudiente económicamente y pudiente en cuanto al voto duro, que se habla de acción nacional, que se habla de revolucionario institucional. A lo mejor los otros partidos también tienen su voto duro, pero no están dentro del ámbito empresarial. Ese voto duro de ustedes, ¿consideras que en esta ocasión, en el Estado de México, vaya a ser definitivo para darle un rumbo por algún sector político a nuestro Estado? De la Coparmex estoy hablando. Totalmente. Fíjate, Rafa, que uno de los acentos que me marcaron los empresarios cuando tomé la administración fue: Luis Manuel, queremos estar claros de que no vamos a hacer acompañamiento de un aparador o de una vitrina para que puedas tomar algún
cargo de elección popular o algún cargo en el servicio público. Luis Manuel, queremos estar claros de que no eres acompañamiento de algún partido político. Luis Manuel, queremos estar claros que vas a defender los intereses de todos los empresarios, no importando la preferencia partidista que el empresario tenga. Y con ese compromiso asumí mi presidencia en la Coparmex Estado de México, para dejar muy puntual que tengo empresarios que tienen un tinte netamente de un partido de derecha o de un partido de centro o de un partido de izquierda. Tengo de todos los sabores y colores en nuestra Coparmex, y yo soy muy respetuoso de eso. Y lo que hemos estado impulsando con todos los empresarios de Coparmex y en todo lo que hemos estado haciendo de ejercicio en estas campañas políticas es importante la institución y la plataforma, por supuesto, pero el tema de la persona, el tema humanista que distingue a la Coparmex tiene que estar sobre todo. Entonces, el conocimiento del candidato, de dónde viene, qué ha hecho, cómo ha generado su patrimonio, cómo ha generado su riqueza, cómo es en su moralidad, es más importante. La invitación que estamos haciendo a todo el empresariado y a toda la sociedad es: conozcan sus candidatos y voten por la persona con conocimiento, con convicción, pero con un profundo razonamiento de que el voto cuenta, de que ese voto va a valer en el momento de que nos estén colocando una autoridad, una ley o una representación. En consecuencia, el voto duro. Yo creo que el voto duro es una visión a la mejor del siglo pasado, porque yo les digo a la sociedad, hay muchas quejas, que si las despensas, que si los monederos y demás. Al final del día, la persona puede recibir de todos los colores, pero el compromiso está con él mismo y su responsabilidad democrática y personal en un cuadrito de 40 por 40 frente a la papeleta y con su crayón. Ahí es donde está la responsabilidad, y ahí nadie lo está viendo. Y nadie va a saber si marcó hasta arriba o hasta abajo. La responsabilidad del voto tiene que ser con uno mismo, en un voto razonado y con mucha convicción. Alrededor, yo creo que la dureza se rompe con inteligencia, y es a lo que invito, a que tengamos un voto inteligente, digno y razonable. ¿No consideras, y rápidamente, porque el tiempo casi ya se agota, no consideras que este fue un proceso electoral sui generis con 21 asesinados como candidatos, una gran incertidumbre, amenaza, con una gran cantidad de casi injurias entre candidatos, en fin, que sacaron los trapos sucios cada uno de ellos, para que finalmente también los representantes de estos, en la gran mayoría de candidatos, no son sino más que representantes de los intereses de una partidocracia? ¿Tú qué opinas? Definitivamente, primero que fue una campaña sui generis. Platicaba con algunos de los candidatos de los partidos nuevos y me decía, pues es una campaña de saliva, de sudor y de suela, porque no hubo todo el ambiente que estábamos acostumbrados a vivir en México en materia de campañas, lo cual me parece muy bien para tener controlado el gasto, pero lo cual también me parece terrible, y hay que revisar en el tema de la legislación política, porque el tema de una campaña es conocer a los candidatos, y yo creo que no alcanzamos a conocerlos a todos, ni a todas las propuestas, no se dieron las condiciones para que tuviéramos ese conocimiento. Aunado a eso, y con la falta de recursos, pues lo que buscaron los candidatos que estaban buscando un puesto, más que se metieran con su persona y con lo que habían hecho, meterse con los demás para que se fijaran en la astilla del ojo del contrario y no en lo propio. Terrible situación, sí, terrible situación, porque atenta contra los intereses comunes, que era el conocimiento de la persona y que era el conocimiento de la plataforma. ¿Qué tenemos que hacer? Híjole, demanda que la ciudadanía eleve su calidad y que busque en la profundidad y que no se queden las natas que nos dejaron ver, no solamente
los candidatos, los partidos, sino nosotros mismos, ¿no? A través del amarillismo, de buscar la nota y de buscar el escándalo, porque debo decir que también tenemos un ejercicio novedoso con el tema de redes sociales. Ya no es la comunicación la que teníamos de manera habitual, sino el tema de redes sociales ha venido a ser una dinámica interesante y ahí no podemos juzgar a nadie, porque las redes sociales las hacemos todos. Entonces, si nosotros le estamos alimentando a esa parte, pues dejamos de ver la profundidad, que sería la invitación que tenemos que avanzar. Pues, Luis Manuel, quiero decirte rápidamente que, y lo digo sin lugar a dudas, conociendo a mi muy querido amigo Rafael, que ha sido esta una gratificante oportunidad de charlar contigo. Te felicitamos, y eso que los periodistas no felicitamos a nadie. Y bueno, esperamos continúes justamente en bien de tu agrupación y de la sociedad mexicana en esta trayectoria. Esperamos que nos acompañes en fecha próxima, porque muchas situaciones se quedaron sobre la mesa y creo que el proceso de la jornada del próximo domingo dará mucho que hablar y que nos permitiría también posteriormente conversar contigo, si nos permites. Con muchísimo gusto. Yo la verdad estoy muy agradecido por la invitación y lo disfruté enteramente. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. No, al contrario, bienvenido y gracias por haberle dado a nuestro público pues eso que sabemos que esperamos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Y una vez más, su amigo Gerardo Gloria, a nombre de mi amigo y compañero Rafael Gutiérrez Vargas, les damos las gracias por habernos permitido la oportunidad de llegar a ustedes. Que tengan el mejor de los días. Mil gracias. Muy buen día.